Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotras somos de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Las integrantes del equipo son las siguientes: Fregoso Jiménez, Cristina Alejandra; Hernández Díaz, Liliana Vanessa; y Naranjo Contreras, Andrea Jacqueline, su servidora. A continuación les vamos a mostrar una campaña informativa que nos habla sobre el uso racional de la cefalexina. Bueno, como introducción, todos sabemos que la automedicación o el uso racional de los medicamentos es un comportamiento que hoy en día se ve comúnmente en adultos la mayoría de las veces. Esto es un error para la salud a mediano y a largo plazo, por la resistencia que se presenta ante los antimicrobianos. Esto provoca que las enfermedades no se puedan curar, que el tratamiento sea muy prolongado o que esté muy costoso. Con esto nos puede provocar un riesgo mayor de la muerte, según la OMS. Se han investigado más de 30.000 derivados semisintéticos de penicilinas y cefalosporinas. Estos microorganismos nos ayudan con los metabolitos para tener un mayor efecto antibacteriano. Historia de la cefalexina. En 1900, Alexander Fleming descubrió la penicilina. En 1945, Alexander Fleming identificó el hongo Cephalosporium acronium. En 1953, el hongo fue enviado a Oxford preliminarmente, donde se aislaron dos componentes activos, que son cefalosporina C, manifestando actividad sobre gram positivos y gram negativos. En 1964, la primer cefalosporina con administración parenteral, siendo la cefaloridina la primera, segunda de la falotina. En 1969 se desarrolló la primera cefalosporina oral, adquiriendo el nombre de cefalexina. ¿Qué es la cefalexina? La cefalexina es un antibiótico betalactámico de primera generación que se administra por vía oral y ataca tanto a gram positivos como a gram negativos. Aquí podemos observar la estructura química de la cefalexina, que está compuesta por 16 carbonos, 17 hidrógenos, 3 nitrógenos, 4 oxígenos y 1 azufre, con un peso molecular de 347.39 gramos sobre mol. ¿Para qué sirve la cefalexina? En el tracto respiratorio, este medicamento sirve para tratar la neumonía, bronquitis, amigdalitis, sinusitis y difteria. En el tracto genitourinario es para tratar la enfermedad de cistitis, uretritis y vaginitis. En huesos y articulaciones se tratan las enfermedades de osteoporosis y densidad ósea. En tejidos blandos se trata la enfermedad de erupciones, dermatitis, otitis y celulitis. También la osteomelitis. En el tracto gastrointestinal solamente se trata la enfermedad de peritonitis. Bueno, la farmacocinética es la acción desde que se introduce el medicamento hasta el momento de la excreción. Esta se lleva a cabo por los siguientes pasos. Absorción. La absorción ocurre cuando la cefalexina se administra por vía oral y se absorbe de manera rápida en el tracto gastrointestinal. La presencia de alimentos puede disminuir su velocidad de absorción por los jugos gástricos y pero no disminuye su cantidad total que es absorbida. La distribución ocurre después de una dosis oral de 250 o 500 miligramos de cefalexina. Las concentraciones máximas son de 15 a 18 microgramos sobre mililitro. Esto se logra en la primera hora y se distribuye en tejidos corporales como en bilis, líquido sinovial y en el esputo.
pero este no alcanza niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo que nos pueden servir para algún uso de algún medicamento. La excreción ocurre con un 70 a un 100% a través del riñón por filtración glomerular y secreción tubular. Esto no tiene alteraciones en la orina, pero en leche materna sí, por lo que no es recomendable cuando se está lactando a un bebé. En el mecanismo de acción ocurre cuando se ejerce la acción bactericida que inhibe la síntesis de la pared de peptidoglucano. Esta pared bacteriana ocurre cuando se deriva la unión de betalactámicos al sitio activo de las enzimas que son denominadas PBPS, que por sus siglas son proteínas que son ligadas a la penicilina. Como aquí podemos ver en la imagen, nos muestra diferentes mecanismos de acción. El que ejerce la cefalosporina, la penicilina y la vancomicina es el mecanismo de acción de inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, como lo podemos ver en la imagen. Los otros mecanismos son para otros fármacos. Formas farmacéuticas. Existen diferentes formas farmacéuticas en presentación de marca patente y marca genérica. En marca patente está la cefalexina de 250 miligramos y 500 miligramos en una forma farmacéutica de cápsulas, en una presentación de 24 cápsulas y 50 cápsulas. La cefalexina de 500 miligramos está en una forma farmacéutica de tabletas, en una presentación de 20 tabletas, 40 tabletas y 48 tabletas. Las marcas genéricas, el Ceprax de 250 miligramos en forma farmacéutica de cápsulas, en una presentación de 50 tabletas. Cefaflex en 50 miligramos en una forma farmacéutica de cápsulas, en una presentación de 20 tabletas y de 50 tabletas. Afelex de 250 miligramos en una forma farmacéutica de cápsulas, en una presentación de 10 cápsulas. Ospexina de 500 miligramos en una forma farmacéutica de comprimidos, en una presentación de 24 comprimidos. Keflex de 500 miligramos, en su forma farmacéutica son tabletas y en la presentación son 24 tabletas. Keflex está en forma farmacéutica de suspensión oral. Su presentación es cada 5 mililitros para suspensión oral, equivale a 125 miligramos o 250 de cefalexina. Dosis y vía de administración. La cefalexina se administra por vía oral y en caso de ser cápsulas se deben tragar enteras. Adultos y adolescentes mayores de 12 años, la dosis va entre 1 a 14 a 4 días fraccionados, respectivamente, cada 8 horas en un lapso de 7 a 14 días. La pediátrica no es adecuada para niños menores de 12 años y si se requiere la dosis diaria recomendada es de 25 a 50 miligramos sobre kilogramo, divididos en varios días. Interacción farmacológica. Pues aquí les voy a explicar la imagen que se muestra. La interacción farmacológica comienza antes de tomar el medicamento, que es cuando se va a adquirir la sustancia química para realizar la actividad farmacológica. En el fármaco agonista es cuando se desprende la sustancia del fármaco agonista y aumenta el incremento de la actividad celular. Y pues por último se encuentran los fármacos antagonistas. En esto es cuando se inhibe la actividad celular. Y pues en general podemos hablar que la interacción farmacológica se entiende por el efecto que hace el fármaco administrado o interactuando con un fármaco, alimento o planta medicinal, entre dos o más medicamentos. Estos pueden causar diferentes reacciones. Uno de ellos es el sinergismo, que esto es cuando se administran dos fármacos y producen un efecto mucho mayor que cuando se administraba por separado.
Otro es la adición o suma, que la suma es el efecto de cada fármaco administrado por separado. Es la misma que se administra los dos fármacos en una sola dosis. Bueno, tenemos otros tipos de interacciones. Está la potenciación. Esta ocurre cuando se administra un fármaco que tiene bajo efecto farmacológico, pero al ser administrado con otro fármaco hace mucho más grande el efecto del primer fármaco. Esta otra interacción, que es el antagonismo, es cuando un medicamento disminuye el efecto del otro al tener algún tipo de interacción. Bueno, sabemos que existen antibióticos que en combinación nos pueden causar reacciones adversas, tanto positivas como negativas. Algunas interacciones de fármacos entre betalactámicos y otros antibióticos son este ejemplo que se encuentra en esta tabla. Están los betalactámicos en general con los aminoglucósidos, tienen un tipo de interacción farmacodinámica y ocurren por medio del sinergismo. Este es cuando ambos bactericidas incrementan su efecto. Está la interacción de la amoxicilina con el ácido clavulánico, ocurre por farmacodinámica y su tipo de interacción es por potenciación. Aquí se incrementa el efecto de la amoxicilina. El otro es la ampicilina y el sulfactam. Aquí también ocurre farmacodinámica y su efecto es potenciación. Este incrementa el efecto del primero, que es la ampicilina. El otro es tirarcilina más el ácido clavulánico. Aquí el tipo de interacción es farmacodinámica y es potenciación porque incrementa el efecto de la tiracilina. La piperacilina más el tazobactam tiene un tipo de interacción farmacodinámica, que esto hace que tenga una potenciación que se incrementa el efecto de la piperacilina. La beta-lactámicos más macrólidos tetracilínicas tienen un tipo de interacción farmacodinámica y esto hace que sea de forma antagonista, reaccionando del efecto del bactericida de los beta-lactámicos. La amoxicilina más el metronidazol tienen un tipo de interacción farmacodinámica y interactúan con el sinergismo. Resistencia antimicrobiana de la cefalexina. Algunos microorganismos son resistentes a la acción del grupo de la cefalosporina gracias a la secreción de enzimas betalactámicas. Cuando en la imagen, como se puede observar, es el mecanismo de resistencia antimicrobiana. Es una bacteria resistente y una bacteria susceptible. Ese es a través del proceso de replicación celular. Algunas bacterias desarrollan mutaciones que lo hacen resistente a los antibióticos. En la segunda recuadro es que dice antibióticos. Las bacterias que mutaron resisten, tienen una mejor oportunidad de supervivencia contra los antibióticos. Y en la tercera, las bacterias son resistentes, continúan multiplicándose incluso cuando se exponen a antibióticos. Aquí pues se va a presentar una gráfica del uso del antibiótico inadecuado, ya que hoy en día mundialmente la mitad de los medicamentos que se prescriben o se dispensan se consumen de forma muy inadecuada. Aquí la gráfica muestra que en Estados Unidos representa un porcentaje del 8%, el Reino Unido con un 3%, España con el 4%, México con una tasa muy elevada que es el 14%, en Brasil el 6% y Argentina con el 8%. La automedicación es cuando los pacientes obtienen y utilizan medicamentos sin aprobación del médico, la prescripción ni la verificación del tratamiento, ya que hay una tasa muy alta que el 74% de los mexicanos practicamos la automedicación. Los medicamentos que más se consumen con el 58% son los analgésicos,
el 51% con antigripales y el 11% con antibióticos. Bueno, las cefalosporinas son antibióticos que se clasifican dependiendo su familia. Aquí podemos ver que son cuatro tipos de cefalosporinas. La cefalosporina de primera generación son de gestión oral y parenteral. Como podemos ver en el recuadro, las de parenteral, las más comunes es la cefalotina, la cefazolina, cefradina y cefapirina. En la administración oral está la cefalexina, el cefadroxilo y la cefadrina. Las cefalosporinas de segunda generación son las que nos brindan un amplio revestimiento ante bacterias que son del tipo gram negativo y también existen en presentación parenteral u oral. La parenteral, los más comunes está el cefamandol, cefonicid, la cefoxitina, el cefofetán y la ceforinida, entre otros. En el oral tenemos el cefaclor, el cefproxil, el cefroxim acetil y la loracarbev. Las cefalosporinas de tercera generación destacan vigorosamente in vitro frente a los bacilos gram negativos y frente a los cocos gram positivos. Las cefalosporinas de tercera generación son la medicación de selección de la meningitis. Y para ellas de manera parenteral está la ceftazide, cefotaxime y ceftriaxona, entre otros. Y de manera oral, la cefixime, ceftibuten y cefdinir, entre otros. Las cefalosporinas de cuarta generación solamente se administran por vía parenteral y son antibióticos de amplio espectro y gran estabilidad ante beta-lactamasas. Las parenterales es la cefepime, cefpirone, entre otros. La similitud entre la cefalexina y la penicilina es que entre ambos antibióticos significa que puede producir una reactividad cruzada, ya que por este motivo la cefalexina solamente se debe administrar con precaución al paciente que es sensible a la penicilina, ya que esto puede tener una reacción alérgica. Pues en conclusión, la cefalexina sirve para tratar infecciones respiratorias como otitis e infecciones del tracto urinario. Es un antibiótico de primera generación del grupo de las cefalosporinas, que generalmente se utiliza cuando el paciente es alérgico a las penicilinas. Su uso irracional deriva de la automedicación en adultos provocando una resistencia antimicrobiana. Y con esto se prolonga la vida del microorganismo y agrava la enfermedad, hasta el punto de provocar la muerte, según la OMS. Pues aquí se muestran las bibliografías con las que se trabajó este proyecto. De nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario o duda que tengan, pues nos lo pueden hacer llegar y nosotros con mucho gusto se les respondemos. Gracias.